Para el estudio de la electrofisiología es necesario comprender la composición de los compartimentos celulares. Y para ello es necesario entonces tener en cuenta este término, el líquido corporal total. El líquido corporal total se divide en el líquido intracelular y el líquido extracelular, que precisamente es el contenido que encontramos en cada uno de los compartimentos. En el primer caso tenemos que abarca los 2/3 del líquido corporal total, es decir, es el componente mayoritario, y es todo el líquido que encontramos dentro del citoplasma de todas las células, o ya sea a nivel del lumen de las organelas. Mientras que el líquido extracelular abarca el tercio restante del líquido corporal total y es lo que encontramos en el plasma sanguíneo y también en el líquido intersticial. En el primer caso, este abarca a su vez 1/4 del líquido extracelular, mientras que el intersticio abarca los 3/4 del líquido extracelular. Todo ello nos lleva a establecer una relación con la masa corporal total, en el cual nosotros muchas veces hemos escuchado que el cuerpo humano está constituido por un 60% de agua, y esto está referido precisamente al líquido corporal total. Por lo tanto, si quisiéramos establecer una diferenciación para el líquido intra y extracelular, tenemos en promedio que un 40% de la masa corporal total es conformada por el líquido intracelular, mientras que el líquido extracelular abarca apenas un 20%, ¿no? Y esto obviamente está referido pues al porcentaje general que nosotros hemos establecido en un principio, ya que esto puede variar según la masa, según la edad y según los hábitos de la persona. Una vez vista la clasificación de los compartimentos celulares, vamos a estudiar los principales electrolitos. Ese término hace referencia a los iones, es por ende que tenemos iones positivos o cationes, o iones negativos o aniones. Entonces, tenemos que para el líquido intracelular los principales cationes son el potasio y el magnesio, mientras que los principales aniones son las proteínas y los fosfatos. Lo mismo para el líquido extracelular, tenemos los principales cationes son el sodio y el calcio, y los principales aniones son el cloruro y el bicarbonato. Y hago referencia a lo que estoy mencionando, principales, ya sean cationes o aniones, porque si bien es cierto a nivel extracelular lo que más encontramos es sodio, sin embargo este también se encuentra a nivel intracelular. Lo mismo pasa con el potasio, a nivel intracelular es el más importante y el más abundante. Sin embargo, también lo encontramos a nivel extracelular. Lo que cambia es la concentración. Y para ello hemos establecido este recuadro en donde vamos a ver las diferencias de concentraciones que existen en los compartimentos intra y extracelular para cada uno de estos electrolitos. Por ejemplo, para el sodio tenemos que a nivel extracelular tenemos una concentración de 140 equivalentes por litro en comparación a los 14 que se establece a nivel intracelular. Caso contrario, tenemos en el potasio, que es más abundante en el líquido intracelular con 120 equivalentes por litro, mientras que a nivel extracelular tenemos apenas 4, y así con cada uno de los iones que estamos estableciendo este nivel. Ahora, lo importante aquí no es tanto aprenderse los valores, porque estos pueden ser a veces variables, de libro en libro o a veces de análisis en análisis. Sin embargo, pues es bueno tener una aproximación y también saber cuáles son los más importantes, ¿no? Cuáles son los más abundantes en cada uno de los compartimentos. Entonces, como ya vimos, cada uno de estos iones va a tener un predominio, ya sea en el compartimento extra e intracelular, lo cual conocemos como el equilibrio de Gibbs-Dona. Y esto hace referencia precisamente a la distribución que tienen tanto los iones y las proteínas, ya sea dentro o fuera de la membrana plasmática. Ahora, un término importante que tenemos que tener en cuenta es el gradiente electroquímico, el cual se define como la fuerza que impulsa el paso de solutos, ya sea a partir de su concentración o también de su carga eléctrica. Si nos fijamos, el gradiente electroquímico va a estar constituido por un gradiente eléctrico y por un gradiente químico. En el primer caso,
haciendo referencia al gradiente químico, o llamado también gradiente iónico, tenemos que fuera de la célula, en el ejemplo señalado, existe una mayor concentración del ion sodio a diferencia del compartimento intracelular. Es por ende que se establece este gradiente y por ende impulsa este ion para que pueda ingresar a la célula. De manera similar sucede con el gradiente eléctrico, ya que aquí existe una mayor cantidad de cargas del ion sodio y por lo tanto esto va a impulsar para que pueda ingresar dentro de la célula, ¿no? Ya que aquí vemos que existe una carga negativa predominantemente a nivel intracelular y aquí una carga positiva a nivel extracelular, lo cual nos conlleva a establecer básicamente una polaridad de la célula. Ojo con lo que te voy a mencionar, una polaridad celular. Polaridad celular. ¿Y por qué hablamos de polaridad? Porque ya vimos que dentro de la célula lo que predomina son las cargas negativas. En cambio, fuera de la célula lo que predominan son las cargas positivas. Y es gracias a esto que más adelante, cuando hablemos de los potenciales de acción, usamos los términos despolarización, hiperpolarización, repolarización. Esto está referido precisamente a este cambio de cargas que sucede en la membrana plasmática. Ahora, la concentración de estos iones precisamente van a determinar la diferencia de potencial o más simplemente los voltajes generados, ¿no? Cada vez que veamos el término diferencia y potencial, vamos a hacer referencia también a los voltajes. Los tomamos como sinónimos en este caso. Una vez que hemos visto cómo es que se impulsan los solutos, ya sea dentro o fuera de la célula, vamos a hablar del potencial de membrana, el cual hace referencia a la cantidad de cargas o al voltaje que existe en la membrana plasmática en la parte extra e intracelular. Entonces, vamos a hablar de tres términos relacionados muy importantes que tenemos que diferenciar. Tenemos el potencial de equilibrio, el potencial de reposo y el potencial de acción. En el primer caso tenemos que el potencial de equilibrio viene dado para cada ion intra y extracelular. Por ejemplo, para el ion sodio tenemos que el potencial de equilibrio es de más 65 milivoltios. En cambio, para el calcio es de más 120 milivoltios y así para cada uno de los iones. En lo que nos vamos a centrar el día de hoy van a ser las células eléctricamente excitables. Sin embargo, es necesario entender que estos valores pueden cambiar de célula en célula, ¿no? Por ejemplo, los que observamos aquí en esta tabla son los que encontramos dentro de las neuronas, pero para los miocitos estos valores suelen variar, aunque estas variaciones suelen ser muy pequeñas. Además, estos no van a influir en la generación de los potenciales de acción. El potencial de equilibrio entonces viene dado para cada ion, y cada ion sabemos que estos tienen una concentración diferente, ya sea en la parte intra o extracelular. Esto de acuerdo pues al equilibrio de Gibbs-Dunham. Y para calcular el valor del potencial de equilibrio se establece la ecuación de NERPS, en el cual tenemos que tener en cuenta la concentración que existe de un ion a nivel intracelular y a nivel extracelular. Tal es el caso si encontramos estos valores y resolvemos la ecuación, nos va a arrojar el valor del potencial de equilibrio, que en este caso para el ion potasio es de aproximadamente menos 60 milivoltios. Ahora, para el potencial de reposo, tenemos que este se define como una diferencia de potencial de la membrana plasmática en la parte intra y extracelular, lo cual va a estar determinada por un gradiente electroquímico. Este gradiente electroquímico se fundamenta en la acción de la ATPasa sodio-potasio, la famosa bomba de sodio-potasio, ya que sabemos que ésta se encarga de expulsar de la célula a los iones sodio y traer a la parte intracelular al ion potasio. Y es de esta manera pues que se regula todo este potencial de reposo. Mientras que los potenciales de acción se definen como una alteración de este potencial de reposo, ya que aquí surgen nuevos gradientes electroquímicos que van a ingresar ya sea iones u otros solutos que van a alterar precisamente este reposo, o ya sea mediante una variación en la conductancia de un ion.
Es decir, la permeabilidad de la membrana plasmática para un ion puede aumentar o puede disminuir, de acuerdo a los cambios que estos puedan generar. Y esto pues genera una corriente, esto se genera a partir de una corriente de entrada que apertura unos canales iónicos iniciales, los cuales van a generar un pequeño potencial que si supera el umbral, genera el potencial de acción. Pero si no supera el umbral, simplemente no se generan los potenciales de acción. Y eso lo vamos a explicar en la parte final de la explicación de hoy. Pero lo que tenemos que tener en cuenta ahora es la diferencia de en cada uno de estos términos. Potencial de equilibrio para los iones, potencial de reposo, que es lo que encontramos, digamos, en una célula que no ha sido aún eléctricamente excitada, y potenciales de acción, que es cuando ya se altera el potencial de reposo debido a la formación de un nuevo gradiente o debido a una variación en la conductancia de un ion. Y todo esto es lo que se conoce como el periodo refractario relativo. Y hablando de los potenciales de acción, vamos a hablar de sus propiedades. Tenemos entonces a la propagación, el cual hace referencia a que un potencial de acción que se genere en una zona determinada puede generar más potenciales de acción en zonas adyacentes. Y esto se ilustra mejor en las neuronas mielinizadas, ya que cuando llega el impulso eléctrico, vemos que en esta imagen se puede conducir en cada una de las vainas de mielina. Es decir, en esta primera zona se genera un potencial de acción. En esta segunda zona se genera un nuevo potencial de acción. Y en esta tercera zona un nuevo potencial de acción y así a lo largo de todo el axón mielinizado. Lo cual permite que sea un impulso eléctrico mucho más eficiente y una conducción saltatoria. Ahora, la invariabilidad hace referencia a que cada uno de los potenciales de acción van a ser exactamente iguales al potencial de acción primario, es decir, no van a disminuir el estímulo ni la intensidad de estos. Y la propiedad del todo o nada hace referencia a que si una célula eléctricamente excitable, una vez que se despolariza hasta el umbral, ya genera todo el potencial de acción. Es decir, si el impulso no supera el umbral, que podemos ejemplificarlo a este nivel, no sucede nada del potencial de acción que vamos a describir más adelante. Observemos que a este nivel el potencial de reposo es de menos 70 y el potencial umbral es de menos 55. Por lo tanto, el impulso tiene que superar esta primera faceta para poder dar todo lo que prosigue. Aquí podemos ver impulsos fallidos, los cuales no han podido superar el umbral y por lo tanto no pueden generar el resto de curvas que hacen referencia al resto de potencial de acción. Y es por esa razón que hace referencia a un todo o nada, ya que si no supera el umbral es un nada y si supera el umbral es un todo. Con todo lo mencionado, ya podemos hablar acerca de las fases del potencial de acción, el cual desde un punto de vista iónico se divide en 4 fases: el potencial de reposo, la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización. En primera instancia, tenemos que tener en cuenta que cada una de estas fases depende de la conductancia iónica, ya sea para el potasio o ya sea para el sodio. Entonces, veamos cómo se da cada uno de estos procesos en las siguientes fases, comenzando con el potencial de reposo. Aquí tenemos que la conductancia del potasio es alta. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando existe una conductancia de potasio alta? En primera instancia tenemos que el canal de potasio se va a encontrar abierto. Se va a encontrar abierto. ¿Qué es lo que pasa si se abre este canal? Bueno, en este caso sale el potasio. Tenemos que tener en cuenta que el potasio es el principal ion intracelular. Por lo tanto, por un gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración, este sale a favor de él y por lo tanto puede llegar hacia el medio extracelular. Ahora, respecto al sodio, la conductancia es baja y esto se debe a que el canal de sodio
se encuentra cerrado. Y por lo tanto, como se encuentra cerrado, este ion no va a poder ni salir ni entrar. Listo. Ahora, hablemos de un término muy importante que es el potencial de difusión. Y este se genera a partir de, ojo, la entrada o salida de un ion. ¿Qué es lo que pasa cuando entra o sale un ion? Tenemos que tener en cuenta que estos iones tienen cargas. Por lo tanto, van a generar un potencial. Y en este caso, el potencial que generan se denomina el potencial de difusión. Entonces, este potencial de difusión es importante porque va a permitir cambiar el potencial de membrana. En este caso, cuando se da la salida del ion potasio, que es el único ion que en este caso va a interactuar, porque el sodio está el canal cerrado y por ende no entra ni sale, genera este potencial de difusión, lo cual permite cambiar el potencial de membrana y llevarlo hasta un nivel cercano del potencial de equilibrio del potasio. Quiero que recuerdes cuál es el valor del potencial de equilibrio del potasio, y era de menos 85 milivoltios. Es decir, va a tomar el potencial de membrana y lo va a llevar hasta un valor de menos 70, el cual es un valor cercano al potencial de equilibrio, pero nunca va a poder sobrepasar este nivel, que es los menos 85 milivoltios. Siempre se va a quedar muy cerca, ¿no? Y el valor estándar es de menos 70. Y si queremos nosotros representar esta primera fase en el gráfico que tenemos acá a la derecha, podemos afirmar que corresponde a todo ese trayecto horizontal, que como vemos está justamente indicado en los menos 70 milivoltios presentes a este nivel. Luego de esta primera fase tenemos a la despolarización, en el cual nosotros podemos afirmar que existe una conductancia de potasio baja. Por lo tanto, tenemos que el canal de potasio se encuentra cerrado. ¿Y qué es lo que pasa cuando el canal de potasio se encuentra cerrado? Por lo tanto, este ion no va a interactuar. En cambio, la conductancia del sodio es alta. Por lo tanto, afirmamos que el canal de sodio se encuentra abierto. Y por lo tanto, el sodio, como se encuentra abierto, recordemos que el sodio es el principal ion extracelular, este por una gradiente de concentraciones va a entrar desde una zona de mayor a menor concentración, que en este caso es en la parte intracelular. Por lo tanto, entra. Nuevamente, ¿cuál es el ion que interactúa en esta segunda fase? El sodio. Por lo tanto, el sodio genera el potencial de difusión. Y por lo tanto, este potencial de difusión permite que el potencial de membrana aumente hasta cerca del potencial de equilibrio del sodio, lo cual es un valor cercano a los 30 milivoltios. Y si queremos representar nuevamente esto en la gráfica, vamos a observar que esto comprende todo ese trayecto ascendente. Todo este trayecto ascendente es la despolarización, llegando hasta el límite de más 30 milivoltios. Ahora, tenemos que analizar las cargas, ya que esto precisamente nos permite comprender por qué es que hay un aumento y una disminución en estas curvas. Por ejemplo, a nivel del potencial de reposo, tenemos que este se ubica en un valor de menos 70 milivoltios. Y cuando llega la despolarización, es decir, la entrada de sodio, este valor comienza a aumentar. Y esto se debe a que el ion, tanto el sodio como el potasio, están cargados de forma positiva. Y por ende, estas cargas positivas, al ingresar o salir de la célula, permiten cambiar el potencial. Es por esa razón que aquí podemos ver un aumento hasta llegar a los más 30 milivoltios, que es característico de este periodo de la despolarización. Ahora, la siguiente fase es la repolarización. Y aquí tenemos que tener en cuenta que nuevamente la conductancia del potasio vuelve a ser alta. Por ende, tenemos que
el canal de potasio nuevamente está abierto. Y por lo tanto, aquí sale, ¿no? Debido a que se genera el gradiente de mayor a menor concentración. Ahora, respecto al sodio, tenemos que el canal de sodio se encuentra inactivo. Ojo, se encuentra inactivo. ¿Qué quiere decir que se encuentra inactivo? Si se dan cuenta, he utilizado aquí un término diferente al que hemos visto en un principio, ya que aquí la conductancia es nula y el canal de sodio se encuentra inactivo. En cambio, en los pasos anteriores les había mencionado que la conductancia era baja y el canal se encuentra cerrado, mientras que aquí la conductancia era alta y el canal se encuentra abierto. Y esto tiene mucho que ver con los periodos refractarios que vamos a explicar más adelante. Pero por ahora les voy avisando que el canal de sodio tiene tres conformaciones: activo o abierto, cerrado e inactivo. Y precisamente cada uno de ellos permite ya sea el ingreso o la restricción del paso de un ion. Como habíamos visto antes, cada ion que está aquí interactuando, en este caso es el potasio, genera el potencial de difusión. Y por lo tanto este potencial de difusión permite que el potencial de membrana disminuya hasta acercarse nuevamente al potencial de equilibrio del ion potasio, adquiriendo nuevamente un valor de menos 70 milivoltios. Si queremos representar esto en la gráfica, nos vamos a dar cuenta que es toda esta bajada, todo este descenso de la curva que representa a la repolarización. Y precisamente vemos que llega hasta el nivel del potencial de reposo, es decir, los menos 70 milivoltios que vimos al principio. Ahora, el último paso es la hiperpolarización. Y en este caso, tenemos que la conductancia del potasio sigue siendo alta. Es más, se dice que es más alta aún que los pasos anteriores. Por lo tanto, podemos afirmar nuevamente que aquí el canal de potasio vuelve a estar abierto. Y por lo tanto, aquí el potasio sale. Mientras que la conductancia del sodio es baja. Por lo tanto, esto nos dice que el canal de sodio se encuentra cerrado. Ojo, no se encuentra ya inactivo, se encuentra cerrado, sino que ninguno de los dos deja pasar el sodio, ¿no? Es por esa razón que no participan aquí en la generación del potencial de difusión. Ahora, el canal de potasio, al estar abierto, permite la entrada de potasio. Este genera el potencial de difusión y este permite nuevamente que el potencial de membrana se siga acercando más hacia el potencial de equilibrio del potasio. Es por esa razón que disminuye por debajo del potencial de reposo hasta llegar a los menos 80 milivoltios. Y nuevamente, como les dije, nunca va a poder superar los menos 85 milivoltios del potencial de equilibrio del ion potasio. Siempre se va a acercar. Y en este caso, en la hiperpolarización, llega hasta los menos 80. Y si queremos representar ello en un gráfico, nos vamos a fijar que esto corresponde a todo este segmento final que está representado a este nivel. Y posteriormente pues vuelve aquí con otro potencial de acción que se genere en esta neurona. Ahora, hablemos de las etapas que tiene un canal de sodio. Y para ello tenemos que tener en cuenta que este es un canal iónico. Y si queremos ser más específicos, es un canal iónico de sodio dependientes de voltaje, ya que precisamente requieren una corriente inicial para que se puedan activar. Y este canal tiene tres conformaciones. Para entender cada una de ellas tenemos que tener en cuenta que existen compuertas, las cuales pueden ser compuertas de activación o compuertas de inactivación, y dependiendo de la apertura o el cierre de cada una de ellas van a formar estos tres estadios. En primera instancia tenemos cuando la compuerta de activación se encuentra, en este caso, cerrada. Cuando la compuerta de activación se encuentra cerrada, mientras que la compuerta de inactivación se encuentra abierta. Por lo tanto, esta conformación hace referencia a que el canal se encuentra cerrado. Ahora, cuando la compuerta de activación se encuentre abierta,
abierta y la compuerta de inactivación se encuentre cerrada, hacemos referencia a que el canal se encuentra activo o abierto. Mientras que cuando la compuerta de activación esté abierta, pero la compuerta de inactivación esté cerrada, este canal va a estar inactivo. Este canal va a estar inactivo. Y aquí tenemos las tres conformaciones. Si se dan cuenta, esto lo habíamos presenciado en las fases iónicas que vimos en un principio. Ahora, cuando el canal está cerrado, quiere decir que la compuerta de activación se puede abrir ante una despolarización. Cuando el canal se encuentra abierto, esto simplemente permite el libre paso de sodio desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. Por lo tanto, permite aumentar el potencial de membrana. Mientras que cuando el canal se encuentra inactivo, aquí la compuerta de inactivación esté cerrada hasta que se reinicie el ciclo, ¿no? Y vamos a ver a continuación cómo se dan los procesos de los periodos refractarios. Entonces, veamos ahora los periodos refractarios. Bueno, estos se definen como periodos donde las células excitables no son capaces de producir potenciales de acción. Tenemos que estos periodos refractarios pueden dividirse en absolutos y relativos. La diferencia radica en que en el absoluto, ningún estímulo, así sea muy intenso, puede producir un nuevo potencial de acción, mientras que en el relativo sí. Un estímulo cuando es mayor al del potencial umbral puede generar un nuevo potencial de acción. ¿Cuál es la diferencia, digamos, desde un punto molecular entre ambas? Bueno, en primera instancia, el absoluto se fundamenta en que todas las compuertas de activación pueden estar abiertas. Y esto hace referencia a una propiedad de los canales iónicos que es la saturación, lo cual nos indica que todos los canales de sodio se están usando en este momento y por lo tanto llegan a un transporte máximo, en donde no pueden superar este límite. O también a partir del cierre de las compuertas de inactivación, lo cual indica que este canal, así recibe estímulos muy fuertes, no puede ser activado y por lo tanto no permite el paso del sodio. En cambio, en el relativo tenemos que aquí, por un lado, la conductancia del potasio es mayor a la del potencial de reposo, lo cual pues hace referencia al periodo de la hiperpolarización que habíamos visto. Y además, la compuerta de activación está cerrada, lo cual pues nos indica que aquí esta compuerta no está inactiva y por lo tanto ante un estímulo mucho más potente puede ante un estímulo mucho más potente puede abrirse y por lo tanto dejar pasar a este ion sodio. Ahora, ¿qué fases del potencial de acción abarcan estos dos componentes? Bueno, en primera instancia, el potencial de acción absoluto va a abarcar a la despolarización, ya que recordemos que a este nivel se están empleando todos los canales de sodio para que pueda ingresar precisamente este ion, y también hace referencia a la repolarización, que es donde habíamos visto que los canales de sodio iban a estar inactivos. Mientras que en el potencial de acción relativo principalmente está vinculado con la hiperpolarización. Ya que aquí, en este caso, coincide con el mayor aumento de la conductancia del potasio y también con el cierre de la compuerta de activación, lo cual pues nos indica que puede activarse ante un estímulo más fuerte. Y esta es la diferencia principal entre ambos. Finalmente, analicemos esta gráfica para poder comprender un poco mejor el potencial umbral. En primera instancia, este se define como el potencial que, al superarse, permite generar un potencial de acción. Bien, vayamos a la gráfica. Tenemos aquí el potencial de acción con un trayecto ascendente que corresponde a la despolarización, el trayecto descendente que corresponde a la repolarización y el trayecto que va más abajo del potencial de reposo que corresponde a la hiperpolarización. Entonces, cuando partimos del potencial de reposo hacia el potencial umbral, que se suele ubicar a menos 55 milivoltios, tenemos que se requiere un voltaje 1 de 25 milivoltios. En cambio,
Cuando partimos desde el periodo de la hiperpolarización, que es aproximadamente a los menos 80 milivoltios, hasta los menos 55, se requiere 35 milivoltios. Por lo tanto, podemos afirmar que el potencial 2 es mayor al potencial 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el potencial necesario para que se pueda superar el umbral cuando estamos en la hiperpolarización tiene que ser mayor, tiene que ser un estímulo mayor para que se pueda generar precisamente el potencial de acción. Y esto es lo que conocemos como el periodo refractario relativo. Y para culminar, vamos a ver la diferencia que existe entre el potencial de acción de una neurona y un miocito. Cabe resaltar que todo lo que hemos mencionado anteriormente hace referencia a los potenciales de acción que suceden en las neuronas. Sin embargo, a nivel del miocito es muy similar. Las diferencias son netamente cuantitativas y radican sobre todo en los valores que tiene el potencial de acción, en la duración del potencial y también en la velocidad de conducción. Y para ello nos apoyamos de este pequeño recuadro que nos indica algunos valores importantes, como por ejemplo, el potencial en reposo a nivel de la neurona es entre menos 60 a menos 70 milivoltios, mientras que en el músculo esquelético es de menos 85 a menos 90 y en el músculo cardíaco es de menos 80 a menos 90. La duración, en el primer caso de la neurona, es de 0,5 a 2 milisegundos, es decir, tiene una duración muy corta, lo cual está vinculado precisamente con la velocidad. Y aquí observamos que la velocidad puede ser, digamos, muy pequeña o puede ser muy grande, lo cual radica principalmente en la mielinización de los axones, ya que un axón mielinizado hace una conducción mucho más rápida y eficiente, ¿no? Mientras que a nivel del músculo esquelético el intervalo es entre 1 a 5 milisegundos y la velocidad es entre 3 a 5 metros por segundo. Y por último, a nivel del músculo cardíaco, el intervalo es entre 150 a 300 milisegundos, mientras que la velocidad es entre 0,01 a 4 metros por segundo, lo cual también está vinculado dependiendo del segmento que estemos analizando, ya que hay pequeñas diferencias a nivel de las aurículas, a nivel de los ventrículos, a nivel del nodo aurículo-ventricular y a nivel de las fibras de Purkinje, que vamos a detallar más adelante cuando veamos el tema de fisiología cardiovascular.